Las huellas del pasado todavía son visibles hoy. Eso al menos se aplica en casos donde logramos descubrir estas huellas. ¿Quién sabe cuántos misterios históricos aún esperan ser descubiertos? Cada vez que los arqueólogos descubren un artefacto antiguo en la Tierra, hay gran entusiasmo entre la comunidad científica. Es particularmente espectacular cuando el descubrimiento no es solo un objeto cotidiano, sino las ruinas de una ciudad completamente desarrollada. La historia de la antigua ciudad portuaria egipcia de Heracleión es un excelente ejemplo de una antigua metrópolis que se pensó se había perdido por siglos y finalmente se pudo agregar a mapas modernos. No menos misteriosas son las historias de gigantescas ciudades que se dice aún duermen en el corazón de la selva o las profundidades del mar. Aunque estos lugares perdidos son a menudo no más que vagos rumores, algunos temerarios aventureros se han encargado de traer mitos y leyendas de vuelta a la realidad. Algunos exploradores pagaron un alto precio por sus esfuerzos y nunca regresaron a casa. De hecho, no siempre está claro qué pasó a estos Indiana Jones de la vida real y si lograron alcanzar sus objetivos. Sin embargo, el legado de estos atrevidos aventureros perdura hasta hoy y estas son sus historias. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para mantenerte actualizado con nuestros videos futuros. Además, quédate hasta el final para conocer uno de los descubrimientos más increíbles de esta ciudad perdida. Alfred Isaac Middleton. ¿Logró el británico Alfred Middleton encontrar una ciudad perdida en la jungla? ¿Qué tan reales son las imágenes del legendario pueblo que circulan por internet desde hace tiempo? Estas preguntas fundamentales aún causan muchos debates. Según un informe de la revista Smithsonian, un ex asistente de Arthur Conan Doyle tenía una emocionante colección de documentos sobre la vida de este aventurero británico. Según los documentos, el misterioso explorador estaba a la caza de la ciudad perdida de Dowley II en el siglo XIX. Se dice que la metrópolis perdida se esconde en algún lugar del camino a un lago llamado Loch Nor, anteriormente uno de los lagos salados más grandes del mundo. Las antiguas aguas de la cuenca del Tarim ahora se han secado por completo. Se dice que Middleton se perdió camino al lago y se encontró inesperadamente en la impenetrable espesura de la jungla. En las notas de los asistentes de Doyle también se habla de una reluciente olla de oro, que se dice que el británico descubrió escondida en un ataúd. Dice en detalle, supuestamente encontró un pueblo en la jungla llamado Dowley II en una misión. Según Middleton, había un mapa con una ciudad dorada que llegaba hasta un lago y una estatua dorada de una mujer que venía de un continente perdido llamado Atlantis. Middleton envió un grupo de personas a buscar esta ciudad y según reportes, uno de los hombres encontró un ataúd enterrado lleno de oro. Después Middleton se pierde en la jungla y es capturado por un grupo de hombres que querían el oro y la estatua, y aparentemente murió en cautiverio. En cuanto a los registros en disputa, se dice que un tal John Hargreaves, segundo al mando en la misión, más tarde rastreó el tesoro que había descubierto Middleton. Pero, ¿cómo se clasifica esta emocionante historia? La mayoría de los historiadores no están convencidos de la veracidad de estos informes, por lo que la expedición a la ciudad perdida de Dowley II nunca se llevó a cabo, mientras otros creen que este británico se estaba embarcando en una emocionante aventura de la que nunca regresaría. Percy Fawcett. A principios del siglo XX, un explorador británico, Percy Fawcett, escuchó una historia convincente, la leyenda de la ciudad perdida de Zeta. En el Amazonas, Fawcett se enteró por un jefe de los indios Nambiquara que las ruinas de la legendaria ciudad perdida yacían inactivas en una llanura de Mato Grosso. Rodeado de una densa jungla y altas montañas, el pueblo tendría profundos fosos, enormes estatuas y calles empedradas. Sin embargo, la ciudad no estaría desierta, estaría protegida por los guerreros de la tribu Suyá. Como si esta historia no fuera suficientemente emocionante, se dice que gigantescas criaturas desconocidas fueron avistadas en el área de la ciudad. Después de que el británico escuchó esta historia, casi se obsesionó con la ciudad de Zeta, como él la llamaba. Para conocer más de este misterioso lugar, el aventurero viajó a Río de Janeiro luego de su expedición, donde hurgó algunos documentos del antiguo archivo estatal.
Finalmente se encontró con un relato de marineros portugueses que se habían aventurado tierra adentro en 1743, con el fin de buscar oro y plata en la jungla. Pero en lugar de tesoros resplandecientes, tropezaron con una ciudad enorme y desierta. Las ruinas estarían escondidas cerca del río Xingu, en la región de Mato Grosso. Después de que Fawcett estudiara los registros, le quedó claro que la leyenda de la ciudad perdida de Zeta tenía algo de verdad. La semilla plantada en la mente del británico floreció en una pasión ardiente. Cada minuto libre, Fawcett seguía buscando pistas, elaborando sus propias teorías y desarrollando las de sus colegas. El aventurero quedó particularmente cautivado por las historias de indios de piel clara, cabello rojo y ojos azules. En estas personas, Fawcett reconocía a los descendientes de una civilización sofisticada pero desaparecida, y la llamó Zeta. Fawcett tenía en alta estima a este antiguo pueblo indígena al que llamó Tapuyas. Como dijo en un discurso ante la Royal Geographical Society, los Tapuyas son tan decentes como los británicos. Sus manos y pies son pequeñas y delicados. Sus rostros son de gran belleza y tienen el pelo blanco, dorado y castaño dorado. Vestían diamantes y adornos hechos de jade. Fawcett luego afirma haber aprendido que la ciudad hundida y sus estatuas están hechas completamente de cuarzo, razón por la cual más tarde se le conocería como la Ciudad de Cristal. En la década de 1920 hizo su séptima expedición a América del Sur. El británico finalmente quiso rastrear el lugar legendario. Sabiendo que las tribus nativas respondían más pacíficamente a pequeños grupos de viajeros, reunió a un pequeño número de compañeros. Solo su hijo Jack y su amigo Raleigh Grimmel, el fotógrafo, se adentraron a la selva. Antes de aventurarse en este gran viaje, Fawcett dejó una breve nota para la Royal Geographical Society. Allí pidió que no se enviaran equipos de rescate en caso de desaparecer, porque es muy probable que el equipo de rescate corra la misma suerte. El 20 de abril de 1925, los tres iniciaron su expedición. Más de un mes después, Fawcett envió un telegrama a su esposa, Nina. El telegrama decía que los dos guías locales ahora estaban regresando. Se estaban poniendo cada vez más nerviosos. El grupo mismo ahora estaba penetrando más profundamente en la tierra de los indios y pide a su esposa que no tema que la expedición fracase. Esta fue la última señal oficial de vida de este explorador. Desde entonces se le ha dado por desaparecido. Los intentos de rescate que se iniciaron contra su petición expresa quedaron en nada. Lo que pasó con Fawcett y sus compañeros es completamente incierto. Un comunicado oficial dijo que el grupo fue asesinado por indios hostiles, pero años más tarde surgieron rumores de que un anciano barbudo era cautivo de mujeres indígenas que lo identificaban como miembro del ejército británico. En 1933, un teodolito, un instrumento topográfico especial, fue descubierto por un equipo británico. Dado que el dispositivo aún estaba en muy buenas condiciones después de todo ese tiempo, la viuda de Percy, Nina, seguía creyendo que su esposo y su hijo estaban vivos, pero el verdadero destino de los exploradores sigue sin estar claro, tal como la pregunta de si llegaron o no a la ciudad perdida de Zeta. El Dorado. Ahora echemos un vistazo al legendario El Dorado, porque igual que Dowley-II y la ciudad perdida de Zeta, la misteriosa Tierra de Oro aún espera ser encontrada, si es que realmente existe. En detalle, el apasionante mito se basa en una antigua leyenda colombiana. En la cultura del pueblo muisca era tradicional que cada nuevo gobernante ofreciera tesoros resplandecientes al dios del sol. Incluso el cuerpo del rey estaba cubierto con una pasta de polvo de oro. Entonces el gobernante saltaba al lago de la montaña Guatavita con los tesoros. Sin embargo, cuando los españoles invadieron América en el siglo XVI, este rito había dejado de practicarse. A pesar de esto, los conquistadores quedaron tan impresionados con las historias contadas que aumentó la codicia por este tesoro de manera increíble. Sin embargo, con el tiempo, la leyenda sufriría algunos cambios. A veces se dice que El Dorado fue un abrumador complejo de templos. A veces se dice que fue una ciudad perdida en el corazón de la jungla. La supuesta ubicación también fue repetidamente ubicada en otros lugares. Ningún sacrificio fue demasiado grande para que los aventureros rastrearan el misterioso El Dorado. Cientos de ellos murieron de agotamiento, enfermedades o hambre. Entonces, a lo largo de las décadas, quedó claro que la búsqueda de la legendaria Tierra de Oro era todo menos segura. Debido a innumerables fracasos anteriores,
a las numerosas víctimas mortales y el gran costo económico, el interés por este mito finalmente comenzó a desvanecerse lentamente. En algún momento no se realizaron más expediciones. Solo el futuro puede decir si El Dorado realmente existe y si es un tesoro, una ciudad o incluso un país entero. El laberinto perdido. Además de la ciudad perdida de Seta, hay otra teoría de una estructura perdida del antiguo Egipto. Es cierto que la afirmación de que hay un gigantesco laberinto escondido en Egipto parece extremadamente atrevida. Sin embargo, quienes están convencidos de la autenticidad de esa teoría no se refieren a su imaginación salvaje, sino más bien a reportes contemporáneos. Sobre todo son las explicaciones del historiador griego Heródoto las que han alimentado la tesis del laberinto por siglos. Heródoto habló una vez del edificio más grandioso que jamás hubiera visto. De hecho, el historiador afirmó que todos los edificios de su pueblo juntos eran mucho menos magníficos que este laberinto. Incluso las impresionantes pirámides no eran nada en comparación de este imponente complejo. En detalle se dice que este templo de gran tamaño tuvo más de 3.000 habitaciones. Lejos de las habitaciones simples, estos eran lugares decorados con impresionantes pinturas e intrincados jeroglíficos. Es cierto que los informes de un solo historiador aún no dan una prueba indiscutible de la existencia de esta instalación. En verdad, Heródoto estuvo lejos de ser el único historiador que inmortalizó este laberinto en sus explicaciones. Los antiguos escritores Strabo, Manetho, Pompeius Mela y Diodorus Siculus también quedaron profundamente impresionados por el tamaño y esplendor del laberinto. Sin embargo, encontramos descripciones más detalladas del edificio en las historias de Heródoto. La única obra histórica que sobrevive de los antiguos griegos consta de 9 libros que se escribieron en el siglo V a.C. Heródoto dice que el complejo tiene 12 patios y 6 puertas en los lados norte y sur. Todo el edificio está enmarcado por un gigantesco muro conectado. Respecto a las más de 3.000 cámaras, el historiador dice que se dividen en 2 tipos, subterráneas y aéreas. El historiador vio las habitaciones superiores con sus propios ojos, pero solo escuchó de las cámaras subterráneas. Para Heródoto, una visita al complejo equivalía a un abrumador viaje onírico. Cada cámara individual a su manera ofrecía un motivo de asombro. Cubriendo el laberinto había un enorme techo de piedra, que igual que las paredes estaba erizado de decoraciones talladas. Cada uno de los 12 patios estaba rodeado de brillantes columnas blancas. Al final del laberinto había otra pirámide, de 40 brazas de altura, a la que se podía llegar a través de un pasaje subterráneo. Aclaración: la medida histórica de longitud y área de brazas correspondía a la distancia entre los brazos extendidos de un hombre adulto. Traducido a nuestras dimensiones modernas, una braza es cerca de 1,80 metros. Entonces, amigos, ahora se necesita su opinión. ¿Qué piensan de las emocionantes historias y las ciudades perdidas de las que hablamos hoy? Ya estamos esperando sus comentarios. Denos un me gusta y suscríbanse para que nunca más se pierdan otro video. Por último, no duden en echar un vistazo a los otros videos del canal, a los que pueden acceder haciendo clic en una de las imágenes en los créditos. Muchas gracias por vernos, que la pasen bien y hasta pronto.